La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Azerbaiyán, un país con reconocidos intereses en las energías fósiles, acoge la Cumbre del Clima anual de Naciones Unidas. Fake news media of the country, we became a target of coordinated, well orchestrated campaign of slander and blackmail. Este es su presidente, Ilham Aliyev, que empezaba fuerte esta cita internacional, respondiendo a los críticos que, por lo que sea, sospechan que esta cumbre del clima se puede convertir en realidad en una oportunidad para la industria de los combustibles fósiles. But not the country's natural resources, which are the gift of the God. Industria que Aliyev definió como un regalo de Dios en su comparecencia ante la prensa. Luego os contaremos algo más de los intereses de Azerbaiyán en la industria del gas y del petróleo que vuelven a manchar una cita internacional en la que el mundo se juega tanto. Todo el mundo, y no lo decimos por decir. Hay una línea que une estos días, en muy pocos días, territorios tan distantes como Valencia o Málaga. Hay que mirar la casa del vecino, se ha inundado. Mira cómo sale al mar. Se declara situación de desastre en todo el país. Colombia, donde las inundaciones afectan estos días a 200.000 personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes y ha forzado la declaración de desastre en la región de Chocó, la más afectada. Y se une también a Filipinas, que ha recibido esta semana su quinto tifón en un mes. Hay decenas de miles de personas desplazadas. A partir de los estudios de caso que se han ido haciendo pues en el África Occidental, en el sudeste asiático, en Centroamérica, etcétera, sí que se puede decir que el cambio climático ya es un factor importante en los desplazamientos, ¿no? Y eso es el principal elemento a tener en cuenta, ¿no? Que ya está pesando en los desplazamientos y en las migraciones. Miguel Pajares es presidente de honor de la Comisión Catalana de Acción por el Refugio y autor del libro Refugiados Climáticos, de la editorial Rayo Verde. Hay que tener en cuenta que las migraciones siempre son multicausales, no solo en países donde el cambio climático ya está impactando de manera grave y ya está provocando desplazamientos de personas. Además, pueden estarse provocando desplazamientos por conflictos bélicos, que coinciden bastante los países donde hay conflictos bélicos con los países donde los impactos climáticos también son mayores, ¿no? Entonces, y también hay factores económicos, etcétera. Es decir, entonces disgregar para decir hay tantos migrantes climáticos siempre ha sido un tema difícil. Otro de los problemas es que estos refugiados no cuentan con la protección legal reconocida internacionalmente como sí tienen los refugiados, por ejemplo, por una guerra, ¿no? Efectivamente. Hay que decir, y me gusta quiero aclararlo, que el término refugiado climático no es un concepto legal hoy en día. No está reconocido la posibilidad de que una persona adquiera un estatuto de refugiado por haber huido de su país por causas climáticas. Eso no está reconocido. Ningún país daría en este momento asilo a una persona que dijera yo he huido de mi país porque el clima me ha dejado sin recursos, porque las tierras que cultivaba han desaparecido, se han secado, ya no producen, los pastos han muerto y el ganado se me ha muerto, o me he quedado sin pesca, o todo un conjunto de impactos que está teniendo el cambio climático que hace que la gente se vaya, principalmente a las ciudades, dejan las zonas rurales y se van a las ciudades de su país. Ese es el movimiento principal, pero también hay gente que va a otros países. Entonces, cuando alguien viene, por ejemplo, que viniera a España arguyendo esta motivación, eso no le serviría para obtener asilo porque eso no está reconocido. Ahora,
¿Por qué hablamos entonces de refugiados climáticos? Bueno, porque yo creo que es una forma de poner sobre la mesa la responsabilidad que tienen los gobiernos de los países ricos, el de España, el de cualquier gobierno europeo, sobre todo los gobiernos del norte global, sobre lo que les pasa a esas personas que tienen que huir de sus países. Y bueno, hay una responsabilidad porque los gobiernos están incumpliendo los tratados que firman de reducción de emisiones. Las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático no han hecho otra cosa más que crecer. Por tanto, esas personas son víctimas de estas políticas y por eso hablamos de refugiados climáticos. Hace unos meses, el Centro Noruego para los Refugiados calculó que fenómenos directamente relacionados con el clima, como inundaciones, tormentas, incendios o sequías, han provocado el desplazamiento de 218 millones de personas en el mundo durante la última década. Este centro ha geolocalizado poblaciones desplazadas por efecto del clima en 14.000 puntos del planeta. La mayoría de estos puntos están en el hemisferio sur del planeta, el sudeste asiático, Centroamérica y especialmente África. Todos estos acumulan la mayor parte de los desplazamientos. Sí, son países del sur global, sobre todo pues, los países situados en las franjas tropicales, que hay que decir que es donde está el grueso de la población mundial, entre los trópicos. Y ahí es donde los impactos climáticos ya están provocando desplazamientos de población, porque impactos climáticos los hay en todo el mundo. Aquí hemos tenido la Dana de Valencia y es algo que sabemos que cada vez va a ser más frecuente. Y los centros científicos dejan clarísimo que este tipo de tormentas, este tipo de lluvias torrenciales no se podrían producir con esta frecuencia con la que se están produciendo ahora sin el factor cambio climático, ¿no? Entonces, los impactos se dan en todas partes, pero en el norte global no provocan los desplazamientos. No cabe esperar que se vaya mucha gente de Valencia a vivir a otro sitio por la Dana, ¿no? Lo que harán es reconstruir su vivienda, sus medios de vida, etcétera, ¿no? En cambio, en los países pobres, la gente se tiene que ir porque no hay ni las ayudas que hay en los países ricos, ni los medios, y además la destrucción que provoca el cambio climático, desertificando zonas que eran de cultivo, por ejemplo, pues hace que la gente se tenga que ir, o sea, que no haya otra opción, ¿no? Y efectivamente es en esas zonas donde hay que fijarse para cuando hablamos de desplazamientos provocados por el cambio climático. Y también están aumentando las tensiones, ¿no? Que al final derivan en conflictos por causas ya directamente relacionadas con la degradación del entorno, ¿no? Por ejemplo, con esto que nos decías, claro, ¿no? La ausencia de pastos, sí, o la pérdida de terrenos de cultivo. Sí, yo decía antes que hay una cierta coincidencia entre los países más afectados por el cambio climático y los países con conflictos bélicos. No digo una cierta coincidencia, no. Por ejemplo, la guerra que se está produciendo entre Rusia y Ucrania no tiene nada que ver, o sea, con el cambio climático, pero en otros, en África, en el Sahel, el Cuerno de África, en algunas partes de Asia también, en los conflictos hay una relación bastante clara, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en el Sahel? Pues que el desierto del Sáhara está creciendo, el Sahel, que es esa franja fértil, árida pero fértil, que está por debajo del desierto del Sáhara. Me he apuntado el dato que das, 1 metro. 1 metro puede ser cada día, cada día 1 metro. Avanza 1 metro cada día a lo largo de toda la línea norte del Sahel, sí. Entonces, ahí los pastores que solían estar por la parte más alta del Sahel bajan con sus rebaños hacia abajo porque se están desertificando, se pierden los pastos. Eso provoca conflicto con los agricultores y hay determinados conflictos armados
que están alimentados por eso, ¿no? Y como eso, pues Naciones Unidas dijo en su momento que, explicando, por ejemplo, la guerra de Siria, bueno, la guerra de Siria, que también la influencia que había tenido la sequía, que había sido la mayor de la historia, en los 6 años anteriores al 2011, cuando comienza el conflicto, ¿no? O en Afganistán o en otros países de Asia, en fin. Es decir, efectivamente, el cambio climático no solo provoca desplazamiento, sino que también alimenta los conflictos. Más tarde nos iremos a otra de las regiones más sensibles al cambio climático, pero volvamos a poner el foco ahora en Azerbaiyán. Porque la prensa británica ha publicado pruebas de los intereses de ese país en la industria de las energías fósiles. Londres, Lucas Font, hola. Hola Pablo, ¿qué tal? The Guardian es el que ha desvelado conversaciones de un alto cargo de la cumbre que lo evidencian, ¿no, Lucas? Sí, fue la organización ecologista Global Witness la que se hizo pasar por un fondo de inversión ficticio de Hong Kong que estaba supuestamente interesado en patrocinar la cumbre del clima. Este fondo ficticio consiguió una reunión con el viceministro de Energía de Azerbaiyán y director ejecutivo de la COP, el Nur Sultanov, quien a cambio de este patrocinio les ofreció oportunidades de negocio a través de SOCAR, la empresa pública de energía de este país. Our SOCAR trading is trading oil and gas all over the world, including in Asia. Decía Sultanov en ese encuentro que SOCAR está comercializando petróleo y gas en todo el mundo, también en Asia, y que hay muchas iniciativas conjuntas que podrían poner en marcha. El director de la COP empezó planteando proyectos relacionados con la transición ecológica, pero afirmó poco después en esa llamada que la producción de los combustibles fósiles podría durar para siempre. Unas palabras que van en contra del principal propósito de la cumbre y también de los estándares fijados por el órgano de las Naciones Unidas encargado de liderar la agenda climática, que establecen claramente que sus dirigentes no pueden actuar por interés propio ni obtener un beneficio particular. La actuación de Sultanov ha sido muy criticada por antiguos altos cargos de la COP, que lo consideran una traición al proceso hacia las energías verdes, y también ha provocado las quejas de los grupos ecologistas que piden medidas urgentes a la ONU para que excluya a los representantes de la industria de los combustibles fósiles de los futuros eventos. Bueno, para colmo, un gigante de la industria petrolera como es Shell acaba de tumbar lo que fue una sentencia histórica del movimiento ecologista. Una sentencia que le obligaba prácticamente a reducir a la mitad sus emisiones contaminantes, incluidos los productos que vende. Pero, como decimos, ha ganado un recurso, Antonio Martín. No es un varapalo definitivo, ya que a los ecologistas que denunciaron a Shell en 2019 les queda la vía de ir a la Corte Suprema de los Países Bajos, pero se lo están pensando porque es un proceso cuyo veredicto llegaría dentro de varios años. La justicia neerlandesa reconoce que Shell contamina, que contribuye al cambio climático, de hecho emite más dióxido de carbono ya sola que los propios Países Bajos en su conjunto, pero según la magistrada que explicó la decisión sobre el recurso de la empresa, de la legislación europea no se puede deducir que Shell esté obligada a reducir sus emisiones en un porcentaje específico sobre el que, según la jueza, no hay además un consenso científico. Así que asume los datos de la propia empresa, que asegura que está reduciendo sus emisiones, aunque deja en sus manos cómo hacerlo. A los ecologistas les avalaron 17.000 firmas de ciudadanos que apoyaron su denuncia y reconocen que esta decisión es dolorosa y que la lucha contra el cambio climático es un maratón y no un sprint. Seguiremos batallando contra las empresas contaminantes, explicaba a la puerta del juzgado Donald Pauls, portavoz de las organizaciones que han intentado hacer frente a las emisiones de este gigante. El veredicto tiene además una lectura política en un país gobernado por un partido de extrema derecha cuyo máximo representante, que es Geert Wilders, dice que si hay un problema climático no es tan desproporcionado como se presenta, a pesar de que el aumento del nivel del mar amenaza a toda la costa de su país. Pero es que hay más. Shell se fue precisamente de Países Bajos con la primera sentencia, se marchó a Londres. Shell is en blijft een van de grootste vervuilers. Y es uno de los mayores contaminantes del mundo, según argumenta el ecologista Pauls. De hecho, denuncian que desde la primera sentencia ha seguido perforando en busca de nuevos pozos de gas. Oye, y Miguel, ese cambio climático ya estamos viendo que es una realidad y toca adaptarse, ¿no? ¿Nos estamos adaptando bien? ¿O tú estás percibiendo que se están haciendo o se está dirigiendo las políticas hacia una adaptación correcta a este cambio climático?
No, yo creo que no se está haciendo lo que se tiene que hacer, ni para frenar el cambio climático, o sea, lo que Naciones Unidas llama mitigación. O sea, cuando se hacen las cumbres, la que se está haciendo en este momento, los dos grandes temas son mitigación, es decir, cómo frenamos el cambio climático, y adaptación, ¿no? En el tema de mitigación, si no reducimos el consumo de combustibles fósiles, no estamos haciendo nada consistente. Se hacen cosas, no digo que no, se desarrollan las energías renovables, se hacen cosas, pero si no empezamos a reducir el consumo de combustibles fósiles, las emisiones no descienden y, por tanto, no estamos haciendo nada contra el cambio climático, ¿no? Y acaba de salir un informe de Global Carbon Project, una entidad que hace el seguimiento de las emisiones que se van produciendo, y dice que las emisiones en el 2024 vuelven a crecer respecto a las del 2023, vuelven a batir un récord histórico, y que el consumo de combustibles fósiles sigue creciendo. Es decir, a pesar de que crecen las energías renovables, sigue creciendo el consumo de combustibles fósiles. Así no frenamos el cambio climático. Y luego las políticas de mitigación, de adaptación, perdón. Claro, donde es más necesaria la adaptación es en los países tropicales, donde se está sufriendo más los impactos climáticos. Y ya se acordó en su momento que los países ricos tenían que aportar fondos para la adaptación de estos países. Además, será lo que permita que la gente se quede en su país, que no tenga que desplazarse, etcétera. Bueno, pues hasta el momento las aportaciones son mínimas. Naciones Unidas, el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presentó un informe hace unos días que decía que se necesitan unos 300.000 millones de dólares anuales en adaptación, y hasta ahora se está aportando más o menos el 10% de eso, no llega al 10%. Ahora se está discutiendo un nuevo marco de financiación en la COP, y bueno, veremos a ver lo que da de sí. Pero claro, si se acuerdan marcos de financiación, pero luego los países ricos no ponen el dinero que se dice que tienen que poner, pues no se hará. Eso me refiero a adaptación, lo que se está discutiendo en la COP, que básicamente es adaptación de los países del sur global, de los que están sufriendo más los impactos climáticos. Pero pensemos que adaptación la tenemos que hacer todos. Aquí en España, por ejemplo, no construir en zonas inundables, por ejemplo, eso es adaptación al cambio climático. Claro. Y sin embargo, ya hemos podido lamentar que con esta Dana de Valencia, pues las desgracias que provoca cuando no se tienen en cuenta estas cosas. Y sobre todo, Miguel, ¿tiene sentido reconstruir y hacer lo mismo cuando sabemos y cuando la gente que sabe y la ciencia nos está diciendo que esto va a volver a ocurrir y que hay que tomar otro tipo de medidas? ¿Tiene sentido reconstruir todo tal cual estaba? Claro, eso es precisamente, si pensamos en adaptación al cambio climático, y tenemos que pensar cada vez más en esto para cualquier cosa que hagamos, pues obviamente no tiene sentido. O sea, obviamente lo que hay que hacer es diseñar los planes urbanísticos de una manera completamente distinta, teniendo en cuenta cuáles son las zonas inundables, dejando espacios suficientes para que las aguas puedan circular por esas zonas, etcétera, ¿no? Todo un conjunto de cosas que hasta ahora no se han pensado y no se han tenido en cuenta, y lamentablemente no está claro que se estén teniendo en cuenta. Para empezar, hay un negacionismo del cambio climático que está ahí, ¿no? Estamos viendo estos días después de la Dana de Valencia tantísima gente diciendo que lo del cambio climático, que no, tantos influencers y tanta gente que negando la evidencia, ¿no? Que tampoco ayuda eso a que los gobiernos, sean autonómicos, los gobiernos que sean, pues hagan las cosas teniendo en cuenta, y cada vez tenemos que tener más en cuenta el cambio climático y los impactos que puede provocar. En la cadena SER, Punto de Fuga,
El problema es que cuando pasan esos tipos de huracanes o fenómenos, como vimos la Dana en Valencia, destruyen no solamente las casas, las propiedades, pero también los medios de vida. Lola Castro es la directora regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para América Latina y el Caribe, otra de las regiones sensibles al cambio climático. Los campos, muchas veces el mar se entra en las tierras, los saliniza, se convierten en áreas baldías al final y entonces la gente ya no puede producir. Aparte de lo que pierden, todas las reservas que pierden en las casas que tienen, las carreteras y todo el acceso a los mercados. Es decir, todos estos fenómenos climatológicos que tenemos en este momento, por ejemplo, huracanes o la Dana que has mencionado, los incendios en Sudamérica han sido este año catastróficos en la Amazonia, se han perdido miles y miles de hectáreas en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, de zonas productivas y también zonas de biodiversidad, de bosques, que son nuestra alimentación del futuro. Y luego en Centroamérica hemos tenido unas sequías enormes debido al Niño y hemos perdido 25% de las cosechas de todo Centroamérica este año, el año pasado. Ahora este año han plantado muy tarde debido a la falta de lluvia y ahora cuando han llegado hay inundaciones. Como puedes ver, un gran problema, la crisis climática. No, desde luego que es un gran problema y lo que también te planteo, Lola, es cómo afrontar la reconstrucción o el día después, porque claro, estamos hablando de fenómenos locales que se repiten y que lo que pasa con el cambio climático es que se vuelven más extremos, es decir, que se van a volver a repetir. ¿Qué se hace para recuperar los medios de vida de esas personas, sabiendo que en un año, 2, puede venir otro fenómeno climático que se lo vuelva a llevar por delante? Mira, si no te importa, 2 cosas te quería decir. Uno, que no solamente son más fuertes, pero también más recurrentes. Vienen más rápido todos estos fenómenos. Sí. Y son de mayor fuerza, como lo que hemos visto aquí en Valencia, pero lo vemos también en huracanes en el Caribe. O sea, por ejemplo, la temporada de Caribe empieza el 1 de julio. Este año tuvimos un huracán el 15 de julio, que era lo nunca visto. Y era categoría 5, para hacerte referencia de cómo las cosas en todo el mundo están muy mal. Pero luego también necesitamos, aparte de cómo reconstruimos, también prepararnos mejor. El tema de preparación yo creo que es básica y es algo que se hace. Cambios en adaptación climática, es decir, cómo manejamos los flujos de agua, los ríos que no sabemos que existen pero que pueden fluir por ahí, cómo manejamos nuestras costas. Por ejemplo, en Latinoamérica del Caribe plantamos muchos manglares ahora. Estamos en replantación de manglares porque los manglares te protegen la costa de las subidas de mareas, porque claro, aquí tenemos lluvias y subidas de mareas, se conjuntan y entonces se crean unas inundaciones gigantescas. Y luego para la recuperación, claramente lo que hace falta primero es que sea rápida, porque cuando hay emergencias, nosotros como PMA trabajamos en emergencias, yo llevo 30 años en emergencias en el mundo, lo más importante es que empieces a responder inmediatamente. Uno para el rescate de las personas afectadas y otro para empezar a rehabilitar las vías primero, las vías de acceso para poder hacer limpieza, para poder hacer distribución de alimentos, de agua, de abrigo, lo que sea necesario según el incidente meteorológico o natural que se haya producido. Y luego seguidamente, pues nada, hay que reconstruir las infraestructuras y para eso hace falta apoyos tanto a las personas que pueden hacer a través de transferencias como a los comercios, negocios y compañías agrícolas. Este factor y este tema está en los debates de las cumbres del clima. Sí, claramente, y uno de los grandes factores que se habla es la preparación y la adaptación de las comunidades a través de apoyo de los gobiernos para estos efectos tan fuertes, porque se puede adaptar. Y de hecho hay muchos mecanismos, conocemos cómo hacerlo, se sabe. Y luego también tenemos mecanismos muy buenos de prevención. Los trabajos de meteorología, de satélites, etcétera, nos dicen realmente cómo funcionan las cosas y cómo van a venir esos fenómenos más fuertes o más leves. Lo que pasa es, lo que está sucediendo también es que a veces se predice un fenómeno de una categoría y luego aumenta inmediatamente a 2 o 3 categorías más altas, es decir, mucho más grave, mucho más fuerte. Y eso puede pasar en una hora. Pasó recientemente en un huracán que tuvimos en el Caribe, que pasó de ser una tormenta tropical a ser un huracán tipo 2 en menos de hora y media. Entonces, cuando esas cosas pasan, es claro, es más difícil prevenir. Claro, pero, es un factor más de incertidumbre, ¿no? Sí, que ahora nos plantea el clima. Hay que entrenar a las comunidades, a los países, a las personas para que sepan qué hacer y cómo reaccionar en esos eventos, pero luego también hay que tener una respuesta rápida. Acaba de volver de Haití. Sí.
Y es un país que, bueno, muy recurrente en nuestro programa. Hemos hablado muchas veces de la inestabilidad política histórica ya del país y ahora mismo de la situación profunda, inestabilidad política también, pero que ha llevado a un desgobierno y a una situación muy extrema en cuanto al reparto de ayuda humanitaria, ¿no?, que necesita la población. Lola, ¿qué te has encontrado allí? Bueno, en Haití, primero, para darte un par de números, la mitad de la población no come todos los días correctamente, ya para decírtelo, 5.4 millones de personas. Y de esos 5.4 millones de personas, 2 millones están realmente en situación alimentaria un poco, digamos, desesperada, y 6.000 están en situación catastrófica. ¿Quiénes son esas 6.000 personas? Bueno, pues están en campos de desplazados, han sido desplazados por la violencia que existe en Port-au-Prince, en la capital del país, y están viviendo en lugares hacinados donde ni el PMA, ni el Programa Mundial de Alimentos, consigue llegar siempre para abastecer de comida o agua, las otras organizaciones como UNICEF y otros colegas. Entonces tenemos graves problemas en Haití. Básicamente el problema mayor es la violencia que hay en Port-au-Prince, y luego el segundo problema es que lamentablemente esa violencia se ha pasado también a las zonas rurales del país y impide a la gente producir lo que produce, moverlo, porque las carreteras están cortadas, les asaltan, les roban, y ha habido, por ejemplo, una masacre, hubo hace un mes y medio en Pont-Sondé, en la Artibonita, que era el granero del país. Más de 100 personas murieron, y todo eso afecta claramente la inseguridad alimentaria y no llega la comida a los mercados, básicamente. Claro, es un ejemplo más de que en este mundo en el que estamos ahora mismo el hambre es utilizada como arma de guerra también, ¿no? Y en un contexto de violencia como puede ser el de Haití. Bueno, estos son grupos armados que claramente no son oficiales, son muchísimos grupos armados que hay en Port-au-Prince. Se calcula entre 195 y 200 grupos diferentes que ocupan barrios. Básicamente el 85% de la ciudad está ocupada por estos grupos armados, y para llegar a las comunidades afectadas, a todas estas personas que están en campos de desplazados, solamente en Puerto Príncipe hay 175.000 personas desplazadas, es decir, sus casas fueron quemadas, sus barrios, sus medios de vida, y se tuvieron que mover, y muchos están en escuelas, en centros, en jardines, en patios, donde puedan, y esa gente realmente no tiene nada. Y entonces nosotros, para llegar, tenemos que realmente negociar el acceso, tanto con estos grupos, pero básicamente a través de comunidades, de iglesias, de grupos comunitarios que nos ayudan a poder pasar las barreras. Pues hasta aquí el punto de fuga de este sábado. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós.